Muy buenos días, muy buenos días. Primero que todo, gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de estar en este lugar para compartir esta experiencia investigativa con ustedes. Darle gracias a la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, por por la invitación a esta 10ª Semana Internacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Bueno, vamos a exponer el proyecto, ¿verdad? El cual pues nosotros desarrollamos la investigación, el cual hemos titulado Análisis del impacto de riesgos en el cronograma en proyectos edificatorios de baja complejidad a nivel regional. Este proyecto estuvo a cargo, quien les habla, del ingeniero civil Pedronel Angaritus Cátegui, del ingeniero civil Rommel de Jesús Gallardo Amaya y del ingeniero civil Agustín Armando MacGregor Torrado. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra presentación. Y bueno, y vamos a dar una pequeña introducción, por qué este proyecto. Este proyecto fue necesario desarrollarlo en nuestra región debido a que se han presentado en los últimos años muchos atrasos en los diferentes proyectos y más en este tipo de proyectos que son construcciones de edificaciones de baja complejidad que se elaboran o se desarrollan en nuestra región, a nivel regional, en muchos municipios. Y bueno, y pues debido a esta incertidumbre que teníamos de cómo los proyectos se han venido manejando en los últimos años con esos atrasos que son bastante significativos y que hace que aumenten los costos del proyecto, pues, y no solamente eso, o sea, que impacten de manera negativa en las comunidades y aquellas personas que esperan este tipo de proyectos, fue que decidimos pues hacer una investigación y centrarla hacia el cronograma, ¿verdad? Y hacia el impacto del cumplimiento de los plazos y bueno, a través de la identificación de los diferentes riesgos que se generan allí. Entonces, para ello, pues, nos postulamos estos objetivos. El primer objetivo, el general, que comprendía el analizar el impacto de los riesgos en el cronograma en proyectos de edificaciones a nivel regional. Los objetivos específicos correspondían a identificar los diferentes tipos de riesgos presentes en este tipo de proyectos a través de fuentes primarias y secundarias, entre otros, para categorización mediante una estructura de desglose de riesgos. Las fuentes primarias correspondían al desarrollo de seleccionar algunas empresas a nivel regional para hacerle entrevistas a profundidad a los diferentes, a los diferentes profesionales que tenían una injerencia directa con este tipo de proyectos para que nos dieran información, recopilar información y así identificar diferentes tipos de riesgos en los cronogramas, en las diferentes etapas, bueno, que contempla el proyecto. También se hizo encuestas para poder realizar también una identificación más certera. Eh, en las fuentes secundarias correspondían a la información que podíamos recopilar a través de los marcos teóricos, artículos científicos, ponencias, póster, información de proyectos anteriores. Bueno, en fin, todo esto para poder compilar una buena identificación de los riesgos. Y luego se hizo la estructura de desglose de trabajo, la cual pues correspondía a las dos fases que llamemos así fundamentales de los proyectos, que en este caso es la planeación y la ejecución. Identificamos riesgos en la planeación y en la ejecución. En la etapa de planeación, cuando pues, se planificaba el cronograma, y en la etapa de ejecución, cuando se ejecutaba el cronograma. Luego se hizo un análisis cualitativo de los riesgos identificados mediante una matriz de impacto y probabilidad para priorizar los mismos. Y por último, para proponer acciones de mejora a través de la herramienta de calidad para mitigación de los riesgos analizados. Bueno, la metodología correspondió a utilizar la gestión de riesgos, la que nos da el PMI, el Project Manager Institute, a través del modelo de gestión de riesgos, el cual pues corresponde a identificar, analizar y a proponer acciones, ¿verdad? Bueno, seguimos esa metodología y esa fue la metodología con la cual se propuso pues los diferentes objetivos del proyecto. Dentro de la primera parte de la metodología, que correspondía a la identificación de riesgos, pues se lograron identificar a través de esas entrevistas, a través de esa fase documental, se lograron identificar 40 tipos de riesgos, ¿verdad? 15 en la etapa de planeación
en la planeación de los cronogramas y 25 en la etapa de ejecución de los cronogramas. Aquí pues podemos observar la estructura de desglose de trabajo para los mismos, la estructura de desglose de riesgos. Luego pues estos riesgos se codificaron para una codificación para poder tener un ordenamiento de los mismos. Bueno, el segundo, el segundo y tercer fase de la parte metodológica correspondía al análisis cualitativo y al plan de respuesta de los riesgos en las diferentes fases, ya en la fase de planeación y en la fase de ejecución. Nosotros pues desarrollamos un formato que tenía que cumplía con la norma ISO 31000. Bueno, estos formatos se crean en las normas, pues dan una estructura para desarrollarlos de acuerdo a la norma ISO 31000 y eso fue lo que se aplicó, bueno, donde en la parte de identificación correspondía al código, que lo teníamos pues plasmado, el nombre del riesgo, la descripción de los riesgos, el tipo de riesgo, si era una amenaza o una oportunidad, la causa que generaba el riesgo y el efecto que causaba sobre el cronograma. Luego, pues se hizo una evaluación. Esta evaluación se hizo a través de entrevistas a profundidad a profesionales que tenían gran experiencia en este campo o en el desarrollo de este tipo de proyectos, de proyectos de edificaciones de baja complejidad, pues, y los cuales corresponden a proyectos de menores de 500 metros, de 1 o 2 pisos, que son los que más se desarrollan en nuestra región, ¿verdad? Y se les preguntaba, bueno, cuál era la probabilidad de que ocurriera este riesgo o la ocurrencia de ese riesgo en el proyecto y qué impacto generaría sobre el cronograma, ¿verdad? Si era moderado, bueno, se tomaba unas categorizaciones de acuerdo a esa, como dije, esa matriz de impacto y probabilidad, la cual no muestro acá porque para que me alcanzara el tiempo para poder desarrollar toda esta exposición. Bueno, y a partir de eso, pues sí, ahí podíamos mitigar si el riesgo era extremo, si el riesgo era alto, si el riesgo era tolerable o si el riesgo era aceptable. Eso fueron como se categorizaron, ¿verdad? Y aquí pues se desarrolló el plan de respuesta, el cual correspondía si había que transferir el riesgo, si había que mitigarlo, si había que aceptarlo o si había que pues o tomar acciones inmediatas para él, ¿verdad? Entonces la fase de planeación, pues aquí se puede observar el análisis cualitativo y de igual forma el análisis cualitativo del plan de respuesta y el plan de respuesta de la fase de ejecución, aquí se puede ver en esta matriz, como la podemos observar. Bueno, el cuarto punto, bueno, aquí pues yo coloqué 3 porque yo trabajé 2 en el anterior, el segundo y el tercero. El cuarto pues correspondía a las propuestas de acciones de mejora en los riesgos, tanto en la fase de planeación y en la fase de ejecución. Pues aquí se utilizaron herramientas de calidad. Una de ellas, la cual fue utilizada, fue el diagrama de Pareto, el cual me dice que el 20% de esos riesgos, ¿verdad?, hacen el 80% o generan el 80% de los problemas en los cronogramas, ya sea en la etapa de planeación o en la etapa de ejecución. Podemos observar que en la parte de planeación, dentro de ese rango, eh, 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 habían riesgos extremos y riesgos altos. Esos son los que más tomaron allí fuerza dentro de la etapa de planeación. Y en la etapa se hizo luego, pues se miró también, se hizo una distribución porcentual de los riesgos en la fase de planeación, los cuales podemos observar acá, ¿verdad? Donde en esta etapa el 36.13% corresponden a los riesgos extremos, 54.19% a los riesgos altos, 8.39 a los riesgos tolerables y 1.29 a los riesgos aceptables, ¿verdad? De igual forma, se hizo la misma metodología y el mismo procedimiento para los riesgos de ejecución. Aquí podemos observar que en los riesgos de ejecución, pues los que más, de acuerdo al diagrama de Pareto, los que más predominan son los riesgos extremos, los altos y algunos riesgos tolerables, ¿verdad? Los cuales pues se pueden visualizar en esta gráfica. Y bueno, se hizo una distribución porcentual para ver cómo estaban con respecto a esta fase. Donde marcó que el 31.68% corresponden a riesgos extremos, 41.58% a riesgos altos, 25.74% a riesgos tolerables y 0.99% a riesgos aceptables. Ok, bueno, y por último, pues se propuso las acciones de mejora para los riesgos en la fase de ejecución. El plan de mejora,
¿verdad? O la propuesta de mejora, pues tenía esa parte o ese formato de la norma ISO 31000 y para eso nos sirve y para luego, pues, proponer la acción de mejora. Por eso nos cuantifica toda la información, ¿verdad? Y para luego desarrollar acciones de mejora. Así se hizo para los riesgos que estaban dentro de ese parámetro o ese rango de Pareto que se hicieron estas acciones, ¿verdad? Para poder, y estas acciones, ¿para qué se hacen este tipo de acciones? Este tipo de acciones se hacen para, para que a futuros proyectos, los que generen, ya sea en la etapa de planeación, planificar cronogramas, o que ejecuten cronogramas, pues tengan algunas acciones si se les presentan este tipo de riesgos en esta zona o a nivel regional, en esta zona regional donde se hizo el estudio, ¿verdad? Entonces, esto ayuda, es una herramienta que es muy efectiva y eficaz para esos tipos de trabajo, ya sea en la etapa de planeación de cronogramas o en la etapa de ejecución de cronogramas. Bueno, dentro de las conclusiones de nuestro proyecto, podemos manifestar que se lograron identificar 40 tipos de riesgos en el cronograma de los proyectos edificatorios de baja complejidad, de los cuales 15 riesgos corresponden a la etapa de planeación y 25 a la etapa de ejecución. Dentro del análisis cualitativo de los riesgos identificados, mostró que en la etapa de planeación el 36.13 corresponden a riesgos extremos, 54.19 a riesgos altos, 8.39 a riesgos tolerables y 1.29 a riesgos aceptables. En la etapa de ejecución, por el contrario, el 31%, el 31.68 corresponden a riesgos extremos y 41.58 a riesgos altos, 25.74 a riesgos tolerables y 0.99 a riesgos aceptables. Las acciones de mejora pues traen, llamémoslo así, formas o propuestas para poder mejorar y poder mitigar sobre todo los riesgos extremos, los riesgos altos y aquellos riesgos que están dentro de ese parámetro de, de problemáticas, ¿verdad? Que generan el impacto negativo, ya sea en la etapa de planeación, de cronogramas o en la etapa de ejecución de los cronogramas. Es por eso es importante desarrollarlas y utilizar una metodología como esta para mejorar el plan de acciones en cuanto al desarrollo de cronogramas y ejecución de cronogramas. Aquí algunas referencias, las cuales pues podemos visitar. Hay otras más, coloqué apenas unas cuantas para que no llenar tanto la diapositiva. Y bueno, y darles las gracias a todos y bueno, y estoy pendiente a sus preguntas. Muchas gracias a todos y que pasen todos un excelente día. Muchas bendiciones.